¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Pensamiento Libre, una luz en la noche de los pueblos. Vamos a grabar un programa para luego subirlo a la plataforma de YouTube y otro día pasarlo en vivo en Facebook Live, y el próximo viernes estará transmitiéndose por Canal 4 en el tema Nuestro Tiempo, una ventana abierta a las diferentes corrientes del pensamiento humano. Tuve la intención o me nació la necesidad de abordar un tema porque hemos visto la gran cantidad de bancos del sistema en la ciudad de San Pedro. No sé exactamente cuántos son. La vez pasada contábamos 17 bancos, pero y también contamos con cooperativas. Entonces la pregunta es si aquí hay suficientes bancos, varias cooperativas. ¿Por qué no existe una institución de esta naturaleza con capital sanpedrano? Y por eso que el tema de hoy se denomina ¿por qué no existe una cooperativa con capital sanpedrano en esta ciudad? Y agregaríamos ¿por qué no existe también un banco, verdad? Y para eso hemos invitado al licenciado Rodolfo Orozco Velázquez, contador público y auditor en el grado de licenciado, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Voy a nombrar dos trabajos que tiene actualmente que les puede dar idea de quién es Rodolfo. Por cierto, orgullo sanpedrano. Muchas Él es gracias. director ejecutivo de la Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas, RL, Confecop. Es miembro del Consejo de Administración de Banrural, valga la publicidad, y es presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, FENACOAC, miembro del Consejo de Estado de 1982. Y también está invitado el licenciado Byron Leonel Orozco García. Él es economista, profesor universitario en Administración de Empresas en el Centro Universitario de San Marcos, donde ha trabajado durante 28 años y 19 en Comaj. También tiene estudios de posgrados en Administración Pública, Sociología, Ciencias Políticas y también en Claxo, Argentina. Esta vez también le hemos enviado el link del Zoom a varios seguidores del canal en calidad de participantes y observadores. Sin embargo, podrán participar girando preguntas a nuestros invitados exclusivamente relacionadas con el tema, relacionados con el tema. A quien no cumpla, obviamente, pues le apagamos el micrófono. Esto va en contra de la libre emisión de pensamiento, dirán algunos tradicionalistas por ahí, pero es para que podamos tener un diálogo abierto, franco, sincero, honesto, con respeto, y así poder ir construyendo ese diálogo que necesitamos en nuestro medio, en la ciudad de San Pedro Zacatepeques, desde donde estamos haciendo esta grabación del programa, desde los estudios de Quetzalí Televisión. Así es de que vamos a darle bienvenida a nuestros invitados, Byron y luego Rodolfo. Byron, bienvenido. Muchas gracias por la invitación que se me formulara para participar esta noche. Un saludo respetuoso a mis distinguidos contertulios, a licenciado Rodolfo Orozco, Muchas gracias. por estar participando en esta charla, en donde pues el tema principal es determinar de alguna manera las causas por las cuales San Pedro Zacatepeques, siendo un municipio que ha sido pionero en la actividad comercial, por diferentes factores, no solo por la actividad comercial que de acá se destina a los 30 municipios del departamento de San Marcos, por decir un dato, sino porque sigue constituyéndose en un centro de convergencia comercial, que sigue siendo importante, que sigue siendo masivo y que sigue siendo numeroso. Pese a esas circunstancias que diríamos positivas, esas externalidades positivas, resulta que el cooperativismo o una cooperativa sanpedrana hasta el momento pues ha sido un tema
pendiente, ha sido una asignatura pendiente. Entonces, siento que será interesante compartir algunas ideas, algunas causas que podrían ser las que determinen el hecho de que, a pesar de esas circunstancias, cooperativamente no seamos como municipio una representación bastante competitiva en ese sentido. Muchas gracias, Byron. Rodolfo, con lo que ha dicho Byron, y a pesar de que hemos tenido siempre a un director ejecutivo de la Confederación de Cooperativas. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias, Noel y Byron. Un gusto estar compartiendo con ustedes y aprovechando para saludar a toda la audiencia y si me permiten, a toda la familia. No las voy a enumerar uno por uno porque si no, no llevamos el programa. Muchas gracias, Rodolfo. Perdón por la interrupción. Vamos a suplicarle ahí a nuestro switcher que le quite el audio a nuestro teléfono. Bueno, vamos a iniciar preguntándoles a cada uno de los dos ¿cuál es la importancia de las cooperativas y en qué diferenciamos las cooperativas con los bancos? Y pues las bondades de una cooperativa. Podríamos iniciar con Rodolfo esta vez para que nos cuente él lo que es una cooperativa y en qué se diferencia de un banco. Bueno, una cooperativa, para empezar, es una asociación de personas que sumado con un capital modesto, mediano o grande, tratan todos en conjunto de buscar la solución a un problema o a una necesidad que tengan, a un proyecto específico que tengan. Esto, pues, para conformar una cooperativa, existe la Ley General de Cooperativas. Por lo mínimo tienen que estar 20 personas interesadas en un proyecto y entonces, en base a los principios y los valores, se empieza a conformar una cooperativa. La base esencial de la cooperativa entonces es la persona que quiere solucionar o quiere buscar una aspiración. Es decir, entonces, por ejemplo, un grupo de artesanos, en lugar de estar comprando su hilo uno por uno, quieren juntarse para comprar el hilo todos y bajar costos. Y de esa cuenta tenemos varias cooperativas artesanales en todo el país. Estoy poniendo un ejemplo. Igualmente las cooperativas agrícolas, que los agricultores se unen para juntos buscar capacitación, asistencia técnica, comercialización de sus productos, etc. Esa es una cooperativa que debe de ir acompañada también con capital. Eso nosotros en las cooperativas le llamamos las aportaciones. Esta es pero quiero resaltar que es la persona, en principio, la razón de ser de una cooperativa. Si me preguntas, Noel, entonces, ¿qué diferencia hay de un banco? Un banco es un capital, es una sociedad anónima cuyo centro es el capital. Ese es cuánto tenés, cuánto vales en una organización. En la cooperativa, cuánto pones, vales igual al que ponga 20, 50, 100 quetzales. En la cooperativa, en el banco es el capital, el que más acciones tiene es el que más manda en él. Más manda, más toma decisiones en el banco. En el banco entonces es una entidad de capitales. En una cooperativa es una sociedad de personas sumada también con capitales y con todas las herramientas administrativas que, pues obviamente, que usan los bancos, que usa cualquier empresa que quiera incursionar en un mercado o en una actividad. Ahora, me estás hablando de una cooperativa que vela únicamente por sus agremiados y que definitivamente se van a dedicar a una sola actividad, pero ya esas cooperativas de crédito y ahorro, en donde ya pueden dar préstamos
y pueden aceptar ahorros de miembros que no son... Ese es otro tipo de cooperativa. No, esa es la misma cooperativa. Y una cooperativa de ahorro y crédito, imagínate, Noel, tú, Byron y 40 más o 20 más, nos ponemos de acuerdo y conformamos una cooperativa de ahorro y crédito. Y empezamos a trabajar con los asociados. Y esa es una cooperativa de ahorro y crédito, es muy similar a la actividad que realiza un banco. Realmente las cooperativas tienen que servir, cualquiera que sea su actividad, esencialmente a sus asociados, a quienes la crearon. Yo tengo entendido que hay algunas cooperativas que reciben depósitos de alguien que no es asociado de la cooperativa, pero para eso tienen que tener una autorización del Instituto Nacional de Cooperativas para poder captar recursos de terceros. No es nada más de que venir, pero el instituto entonces es el que califica. Si hay una cooperativa, pongámosle el nombre, cooperativa falsas expectativas, por ejemplo, Ángel, y dice, mire, yo soy una cooperativa que ahora también quiero captar ahorros y hacer operaciones con terceros. Tiene que ir al INACOP y a demostrar que tiene la capacidad, que tiene las herramientas, que tiene la capacidad administrativa, que tiene programas de computación, sistemas y todo que le permita que cuando venga don Juan, que no es asociado a la cooperativa y quiere depositar ahí, sepa que don Juan va a tener su dinero, cuando lo quiera, lo va a ir a recibir. Porque ahí está haciendo las veces de un banco, ¿verdad? Así es, pero yo sé que son pocas cooperativas las que hacen eso. La mayor parte de cooperativas de ahorro y crédito esencialmente hacen sus operaciones con sus asociados. Gracias. Byron. Bueno, tengo que reconocer que en este caso, Rodolfo, es la memoria viviente de todo el movimiento cooperativo. Yo quisiera únicamente acotar más que hablar de la funcionalidad, hablar de la importancia que tiene el cooperativismo. Desde mi perspectiva y leyendo ahí algunos temas relacionados al cooperativismo, el cooperativismo, Rodolfo me confirmará, pero como que, por ejemplo, el sistema financiero, bancario, pues siempre ha tratado de ver cómo conculcan, cómo operan con algunas restricciones en materia fiscal, en algunos reglamentos ahí que tengan que ver con IBE y otras circunstancias. Y también me llamaba la atención porque en algún momento de la historia las cooperativas iban a tener un sillón en la Junta Monetaria, Rolf. Lo ganamos. Y hubo una oposición ahí sistemática digamos, a tener una posición, voz y voto, para definir, digamos, ahí bancas de desarrollo, pero en este caso el cooperativismo del desarrollo. Y entonces, hoy el cooperativismo, por ejemplo, puedo hablar de Quiché, puedo hablar de Totonicapán, puedo hablar de Coatepeque, digamos, de Tejutla, como municipios o departamentos en donde el cooperativismo ha sido bastante esencial e importante. Podría yo considerar el hecho de que hasta hace 45 años, 40 años, en el caso del municipio de San Pedro Zacatepeques, pues no contábamos con banca. Se recuerdan que una de las primeras presencias fue el banco inmobiliario. Sí. La presencia de los bancos del sistema en todos los departamentos estaba muy restringido. Solo teníamos el Banco de Guatemala en ese entonces y el Crédito Hipotecario Nacional. Siento que en Quiché, como uno de los departamentos más lejanos, en donde las posibilidades de comercio y de presencia de intermediación financiera para la cooperación o para la ayuda mutua era como muy complicada, pues podríamos atender ahí situaciones orientadas a que los mismos curas, por ejemplo,
fueron implementando ahí la educación hacia el cooperativismo, y la misma lejanía y la falta de condiciones de infraestructura para tener conexión con, digamos, la ciudad capital o centros urbanos con mayor dinámica, pues fue una condición, diría yo, que fue siendo causa de ir fortaleciendo el cooperativismo como una forma de cooperación social. Sí, es En el el caso caso de San de Pedro, Tejutla, donde un sacerdote fue el que inició la cooperativa de mayor importancia en el departamento. sí es el caso pues de Acredicom, que hoy por hoy es, digamos, una cooperativa con bastante presencia y de bastante ayuda para la actividad agrícola y para la actividad artesanal en varios municipios de nuestro departamento. Entonces, yo sí quisiera aportar en eso, pues el valor importante y esencial que ha tenido el cooperativismo en establecer las bases para el desarrollo económico desde lo local. A pesar de que desde lo macro quizá no ha tenido todo el apoyo y toda la fortaleza necesaria para hacer del cooperativismo pues un movimiento mucho más grande, mucho más próximo a las localidades y a las lógicas de los territorios. Rodolfo, ¿qué le conviene más, qué le convendría más a San Pedro con todo el capital que se mueve aquí diariamente? ¿El establecimiento de una cooperativa o de un banco? Y si en la historia del cooperativismo en Guatemala se han dado casos de, así como lo que ha ocurrido con los bancos que han quebrado, o sucede lo mismo con las cooperativas. Bueno, yo no quiero dejar de hacer un comentario. Byron, muchas gracias, oíste, por el resumen que acabas de hacer. Se motiva uno sabiendo que en el campo que está, y tú con tu información, tu capacitación que tienes ese concepto de lo que estamos haciendo las cooperativas. Y quiero contar esa anécdota que para mí, nosotros ganamos la silla en la Junta Monetaria. Y es una buena anécdota esa. En el tiempo de Álvaro Colón, nosotros decidimos que de acuerdo con la Constitución de la República, más la Ley General de Cooperativas, las cooperativas podemos participar en la Junta Monetaria. Entonces hicimos nuestros análisis y participamos, nos inscribimos. Por primera vez se democratiza una elección para nombrar a un representante del sector agroempresarial en la Junta Monetaria. ¿Tienen ustedes idea? Para mí me tocó que coordinar esto, haber coordinado todo el proceso de elección y capacitación, inscribirnos y todo esto para llegar. Y oigan, teníamos como candidato seleccionado ya y que fue electo al licenciado Lizardo Sosa y otro compañero de las cooperativas agrícolas. Lizardo Sosa es un cooperativista también. Entonces, y ganamos la elección. ¿Saben cómo se eligen en la Junta Monetaria? Ahora ya no lo hacen así porque hay más partidos. Llegan, dicen, mira vos, tal día va a haber que elegir el representante ya para el sector. Va, ahí pasás firmando, pues, y ahí voy a pasar yo firmando más tarde. Ese día se asustaron. Nosotros habíamos 180 cooperativas debidamente calificadas en ese proceso. Y Ese los fue un empresarios logro. se Ahora, asustaron. ¿qué significa el voto de las cooperativas en la Junta Monetaria? Significa, no se olviden ustedes, que la Junta Monetaria es el cuerpo colegiado que regula todo lo que es la política monetaria, crediticia y cambiaria del país. Lo que tiene que ver con la estabilidad de precios. El Banco de Guatemala tiene una gran función, pero es bueno que tenga la visión de distintos sectores, que tenga una visión, como no sé si tú lo dijiste, Byron, la visión del desarrollo, la visión del que está abajo, el que camina las carreteras y las veredas. Ya me va a salir el poema a mí, ¿verdad? Pero eso somos los cooperativistas. ¿Me explico? Sí, Ese era claro.
Entonces, ganamos la elección y esto lo voy a contar y está parte de mi libro que estoy escribiendo. María Antonieta Bonilla era la ministra la presidenta del Banco y Guatemala, y Fuentes Nay, el ministro de Finanzas, que son los que dirigen los estrategas de los dos ministerios del Banco de Guatemala. Me llamaron, mira, fíjate que dice que si es posible que mejor declinemos eso porque hay muchas presiones. Yo le dije, nosotros no declinamos nada. Álvaro Colón me llamó también, mira vos, me dijo. Bueno, total es que el CACIF empezó a hacer acciones políticas y bueno. Lo cierto es que la salida que ellos lo encontraron fue que le iban a hacer una consulta a la Corte de Constitucionalidad. Y lamentablemente el presidente aceptó hacer esa consulta. El presidente, cuando dejó de ser presidente, Álvaro Colón me dijo, uno de mis mayores errores fue haber hecho esa consulta, Rodolfo. Ustedes hubieran ganado. Y la consulta, teníamos una corte de constitucionalidad en contra de nosotros. Yo nunca visité cuando fue presidente pro tempore Aguirre, ¿cómo se llama? El que fue presidente que después del golpe, cuando dejó el problema del general Pérez Molina, terminó el periodo, que fue presidente de la Corte. Alejandro Maldonado Aguirre. Alejandro Maldonado Aguirre. Yo nunca lo visité siendo presidente. Y en una ocasión nos encontramos. Y me dijo, Rodolfo, usted nunca me visitó siendo presidente, nunca lo visité. Le dije, porque usted nos puso un apodo, que nosotros somos híbridos. Y ese fue el argumento para decir entonces que no podíamos ocupar. Pero les digo, nos estamos preparando porque vamos a regresar. Y vamos a regresar muy pronto. Por eso necesitamos tener un gobierno que sea objetivo y propositivo. Lo cuento porque son parte de las historias. Y regreso a la pregunta que habías hecho, Joel, que por qué no una cooperativa o no, se me fue eso. Sí, ¿por qué un banco o mejor una cooperativa? Miren, tienen que ser las dos cosas. Yo les quiero contar y nosotros sintámonos orgullosos de nuestros padres, Noel, Byron. Nuestros padres nos enseñaron a trabajar, empresarios. Destazando ganado, vendiendo jabón, yendo a vender a los mercados, subiendo a vender jabón allá al altiplano del departamento, bajando a la costa. Nosotros, como algunos de nosotros nos autodenominamos, somos los fenicios del departamento, los que vendemos y compramos de todo. Decía mi mamá, mira, papadito, me dijo, si a mí me ponen una piedra, yo la puedo vender en el mercado. Entonces, el municipio es de mucha pujanza económica y financiera, de tal manera que deberían de estar, y de hecho sobreviven o están trabajando las dos figuras. Las cooperativas, y aquí sí me gustaría hacer parte de las historias, y sí que no hemos tenido el éxito de que con los mismos sanpedranos podamos desarrollar las cooperativas. Han habido, quiero contar que sí existe una cooperativa de la San Pedro Unido, que la conformó don Rodrigo Orozco, y también fue uno de sus líderes, el hijo de él, don compañero nuestro de estudios. Ojalá que no me va a venir a jalar en la noche las orejas de Moisés Orozco, constitucionalista, ¿verdad? Sí, falleció. Sí, ellos fueron los líderes de conformar primero una cooperativa de artesanos, que era la cooperativa San Pedro Unido, y que ahora ya la convertimos en una cooperativa de ahorro y crédito. Está trabajando, tiene ya 36 años de trabajo, pero no hemos podido crecer lo suficiente como pasa con otras cooperativas. Encima de eso hicimos otros intentos también, porque sentí que en un momentito me tiraste la chinita, ¿va? Me digo, ¿cómo es eso que está el director ejecutivo de Confecop y no tenemos una cooperativa? Y yo te respondo, hicimos unos intentos con don Julio Godínez, no sé si se acuerdan ustedes, unos empresarios ahí que se
conformó una cooperativa de transportes Sí. y se compraron unas unidades, se empezó a trabajar y no lograron comprender los paisanos cómo operaba una cooperativa. Entonces, no tuvimos éxito en eso. Han habido otras cooperativas pequeñas, entre ellas mi hermano Héctor Ramiro, que en paz descanse, conformaron una cooperativa de ahorro y crédito. Pues obviamente mi obligación era apoyarlos, encima de eso con la orden de mi hermano Héctor, Chico León. Entonces, pero no tuvimos el éxito también. Y ahora, a lo largo de toda tu experiencia en el ejercicio de la Confederación, ¿algún ejemplo en particular similar a la cultura sanpedrana donde por fin se haya logrado algo? Pues sí, tenemos, hay grandes cooperativas en muchos municipios, y perdonen que lo diga, pero ya el año entrante cumplo 50 años de estar en este movimiento cooperativo. Bueno, el altiplano de San Marcos, la cooperativa Acredicom, la cooperativa Movimiento Campesino, así se llama. Acredicom era una cooperativa antes de trigueros. Antes se producía trigo y entonces era exclusivamente de trigueros. Ellos estaban afiliados a FENACOA, a la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, en la cual yo fui presidente por 3, 4 ocasiones, creo. Y empezamos a ver de que las cooperativas así no iban a pasar a mayor cosa. Entonces la convertimos en una cooperativa de ahorro y crédito. Y esa cooperativa es un verdadero éxito. Y déjenme decirles que yo con el exgerente de esta cooperativa, Regino Hernández, yo lo motivé a él a que abriera una agencia en San Pedro. Le dije, mira, no te va a ir mal. Ahora tienen un buen gerente, un buen equipo allá arriba. Y miren, esta cooperativa está. Yo creo que también está la Santiago Coatepec, que es otra cooperativa que también yo les dije, miren, muchachos, no hemos podido armar una cooperativa porque es de la verdad verdadera, dijo alguien, ¿verdad? Tenemos la cooperativa San Pedro Unido, ahí está una herramienta, los invito a que un día la conozcamos, miremos qué está haciendo, pero está modesta todavía, pero puede ser una herramienta que la podemos hacer crecer en el futuro. Entonces, pero en otros lados, en Cobán, que sea Tenango, lo que Quiché, en todos los lados tenemos cooperativas poderosas. Nosotros en el sector cooperativo a nivel nacional ya representamos el 19% del Producto Interno Bruto. Somos más de 2.500.000 cooperativistas en todo el país. Ojo con esto, 55% son mujeres, el 42% de la membresía del sector cooperativo está abajo de 40 años. Es un movimiento cooperativo con mucha juventud y mucho presente y mucho futuro. Entonces, imagínense, somos los principales productores de café, somos los principales productores de granos básicos. Ahora el ministro de Agricultura, que sea de paso es un cooperativista, me decía, mire, Rodolfo, ¿qué vamos a hacer para la producción de alimentos? Pues mire, le digo aquí, pongámonos a trabajar. Nosotros tenemos la capacidad de trabajar con corte, esperamos invertir unos 200 millones de quetzales y ahora en esta temporada y en las próximas 2 cosechas del año entrante. O sea, tenemos un poder muy grande, de tal manera que experiencias hay en todo lado y en San Pedro los pequeños y medianos empresarios y ahorrantes se están beneficiando del sector cooperativo, no a través de una cooperativa conformada por cooperativistas, pero este es un tema entonces que de repente cuando yo llegue la próxima vez les aviso a ustedes y nos vamos a tomar un arrocito, vamos a ver dónde nos tomamos algo ahí y empecemos a formar una cooperativa. Ahora tenemos la ventaja ahí que el licenciado José Luis Navarro, que es un paisano nuestro, es el subgerente del INACOP, que aprovecho para reconocer que está haciendo un trabajo muy bonito, me he sentido muy orgulloso del trabajo que está haciendo en el INACOP. Entonces, hay mucho por hacer y el cooperativismo es muy importante. Y no quiero hablar de banca porque ya Por también en supuesto. ese campo
Claro. Byron, ¿algo que haya que acotar ahí? Bueno, pues sí, reconocer la importancia que tiene el cooperativismo, y ahora que el licenciado Rodolfo nos contaba ahí esa capacidad que hay para la producción, venía a mi mente la crisis por la crisis que actualmente está pasando el mundo, y Ujú. que aparte del incremento en los precios del crudo que va para largo, se avisora una crisis alimentaria. Esa es la más ¿No? seria. Y entonces esa crisis, en el caso del cooperativismo y Guatemala, pues podría constituirse también en una oportunidad. Ahí sí que para poder fortalecer el cooperativismo, y aunque suene ahí un poco mal, pero aprovechar esta coyuntura, dada pues la naturaleza y la estructura económica que aún tenemos, que todavía se sigue sustentando mucho en la producción de bienes primarios. Y entonces, por el otro lado, pues si hablando de San Pedro, pues efectivamente esa cooperativa que inició Rodrigo Longino Orozco, Muy bien. pues ha tenido por ahí funcionalidad. Tengo el gusto de platicar ahí con algunos amigos que hoy por hoy pues son socios de la cooperativa. Y Don Netablina Navarro es el presidente actual de la cooperativa. entonces, al parecer, pues igual ahí José Luis estaba viendo ahí en las notas de INACOP, al parecer como que fueron autorizadas otras cooperativas en los últimos días. Entonces, desde esa perspectiva, pues veo dos cosas. Una, que se está facilitando, José Luis ahí está dinamizando esa parte de poder, digamos, organizarse y poder ser parte del movimiento cooperativo. Pero volviendo ahí un poco al tema, yo siento que en el caso de San Pedro Zacatepeques, aparte de que se habla de la individualidad, somos muy propensos a la individualidad. También To- tenemos que reconocer que mucha de la actividad económica y productiva de nuestro municipio deviene de empresas familiares, Sí, deviene de capitales que se fueron construyendo a través de varias generaciones. así es. Y entonces el cooperativismo en este caso, pues culturalmente no fue visualizado y absorbido como un elemento fundamental para el crecimiento organizacional y de lo cooperativo. Pero siento yo que la potencialidad, eh, la ventaja, ahí sí que competitiva y comparativa, San Pedro Zacatepeques aún la tiene. Y el cooperativismo tiene, digamos, la posibilidad de ser un elemento que contribuya, porque me llama mucho la atención. Digamos que hay muchos microempresarios, incluso muchas personas que están en la economía informal, eh, que, bueno, pues pueden recurrir a la cooperativa de ahorro y crédito, ahí sí que atendiendo las diferentes modalidades que se sirvan para préstamos. Pero me llama profundamente la atención, por ejemplo, el hecho de que en nuestra localidad funcionen muchas organizaciones no legales, ilícitas, y que prácticamente tienen ahí sí que como clientes a una gran parte de esta economía informal, donde los intereses y los pagos a diario, pues, son bastante altos. Entonces, creo yo que en ese sentido vale la pena hacer un esfuerzo porque a nuestros comerciantes, a nuestra informalidad, les inyectemos, digamos, esas ventajas que representaría para ellos como gremio el hecho de tener el cooperativismo como la forma que les permita desarrollarse plenamente. Sí. Exactamente. Déjenme contarles en un recorrido que hice por el altiplano marquense, yo me di cuenta que todo ese mercado que nos venía a consumir, como el caso de Tacaná, como el caso de Xihuán, Comitancio, y a donde los sanpedranos, como decía Rodolfo, fueron a abrir esos mercados, esas plazas, ya no son clientes nuestros.
Y entonces parte de nuestro mercado se fue diluyendo y a lo largo de toda la carretera hacia el altiplano uno encuentra todos los servicios, hoteles, gasolineras y los servicios básicos. Entonces, uno de los recursos que le queda al sanpedrano es la unión de capitales. La unión de capitales para poder desarrollar proyectos que antes, por ejemplo, cuando iban a vender una vivienda grande, recurrían a ciertos personajes de la ciudad porque sabían que eran los únicos que tenían la capacidad de compra. Entonces, cuando se vendió la casa de Breñi, cuando se vendió la casa Lima, recurrieron a determinados personajes, pero ahorita ya no. Esos personajes, es decir, las familias esas que tienen gran capital en los bancos, ya no son capaces, por ejemplo, de desarrollar un proyecto que es de mucha urgencia para San Pedro, como el caso de un cementerio privado. Sí. Ese es un proyecto de mucha urgencia para San Pedro, porque ya no hay dónde enterrar a nuestros difuntos ahí. Y eso solo lo podemos lograr a través de la unión de capitales. Y entonces, eso es lo que tenemos que entender. Pero antes de pasar a encontrar respuestas a por qué se ha vuelto imposible la creación de un banco o de una cooperativa con capital checano, vamos a dar oportunidad a las personas que están como invitadas y dentro de ellos está Robert Orozco. ¿Está todavía ahí, Robert? Robert. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Si gusta, puede encender su video. Ya le estamos escuchando en audio. ¿Alguna opinión o alguna pregunta que quiera hacer? No, bueno, muy interesante la información que están compartiendo, sobre todo que vienen de fuentes directas, ¿verdad? Que han estado desde hace mucho tiempo inmersas en el cooperativismo. Creo yo que el cooperativismo, además de las ventajas financieras y de organización para la producción y otros fines, creo que también tiene una parte ahí ideológica que no debería perderse y que de repente ha sido una de las causas por las cuales nosotros no hemos tenido un auge del cooperativismo en nuestro medio. Es muy interesante y creo que la pregunta generadora de este programa da para mucho. ¿Por qué no tenemos nosotros un banco, verdad? O una cooperativa. Y creo que las experiencias en cooperativas de producción han sido medianamente interesantes, pero las financieras es la que mayor problema tiene. Saludo ahí al licenciado José Luis también. Acaban de, la iglesia del Candelero acaba bueno, no acaba, ya tendrá unos 5 años atrás que también está luchando con una cooperativa. Creo que se llama Covisión o Provisión algo. Ajá, entonces, digamos, desde otro conglomerado, desde otra visión, digamos, de esta situación. La otra situación es, por ejemplo, también desde el año 2016 está el decreto 25-2016 que da origen a la ley de las entidades microfinancieras y tampoco hemos podido aprovechar ese andamiaje legal como para poder ir generando esa unión de capitales. Entonces creo yo, o sea, esto también habría que entenderlo desde la perspectiva antropológica, que quizá nosotros nos enseñaron a trabajar, pero no nos enseñaron que el dinero también puede generar riqueza y quizá podría ser una explicación, ¿verdad? Que de esos principios y valores de que el trabajo es importante, que la producción, pero se nos quedó de lado la parte financiera, que en una sociedad capitalista pues es importante y no podemos aislarnos de ella. Yo creo que muy interesante, felicitaciones ahí, sería un aporte ahí que podría externar. Muchas gracias. Sí, gracias, Robert. Definitivamente que los sanpedranos no hemos entendido el concepto moderno de empresario, que empresario es aquel que acostado está viendo cómo su dinero se está multiplicando, pues.
Entonces, ¿cuáles son los requisitos para establecer una cooperativa? Y, por ejemplo, yo, Noel Navarro, si me invitan a participar en una cooperativa y tengo que poner un capital inicial, pónganle de 50,000 quetzales, para poner un ejemplo, yo tengo que estar consciente que esos 50,000 quetzales me van a producir ganancias no de la noche a la mañana, sino tengo que esperar cierto tiempo. ¿Quién me puede explicar eso? Bueno, el obligado a explicarlo soy yo, ¿verdad? Bueno, miren, cuando se forma una cooperativa, y quiero contarles historias, la cooperativa Credicom, de la que estamos hablando, aquí más arriba, que quiero, dicho de paso, hay otra cooperativa muy grande también ahí nada más en San Sebastián, la cooperativa 10 de Abril, que está ahí en San Sebastián, ahí en la aldea San Sebastián de San Marcos. Del municipio de San Marcos, sí. Digo, es una cooperativa poderosa, es grandísima. Esa cooperativa se formó cuando iniciaron los asociados, fueron formados por 20, más de 25, entre ellos unos bomberos. Acabo de ir a celebrar sus 25 años. Y la anécdota más linda es que pues ellos me hicieron un reconocimiento ahí, se recordaron cuando yo les dije, bueno, este dinero que ustedes están poniendo y que son 300 quetzales, juntaron entre todos, van a ser 300,000, van a ser 500,000 y ahora tiene más de 600 millones de capitales a cooperativa. ¿Me explico? Entonces empezaron así. No piensen que una cooperativa necesariamente se empieza con grande. No hay un requisito mínimo de capital que digamos una cooperativa, si es de ahorro y crédito, tiene que tener 2 millones de quetzales para empezar. No. Tiene que el INACOP, y todos pensamos también, tiene que tener un capital. Hay cooperativas de ahorro y crédito que están naciendo recientemente con un capital o aportación de los asociados de entre 2,000, 3,000 quetzales, 5,000 quetzales. Es raro que una cooperativa se conforme con 100,000, 200,000, 300,000 quetzales por asociado. Ese es el trabajo. El trabajo es que hay que hacer, dinamizarlo y llevarlo adelante. Ya les dije que son 20 personas, existe la Ley General de Cooperativas, el INACOP tiene unas oficinas ahí en San Marcos que orienta y capacita a los interesados en conformar una cooperativa. ¿Y qué pasa con el resultado? Si estás, Noel, en una cooperativa de ahorro y crédito, entonces al final del periodo tienen que haber excedentes, porque si no tienen excedentes, entonces algo está pasando, la cooperativa no está funcionando. Entonces, al final de cuentas, puede haber una opción de que se reparten los excedentes entre los asociados. Y ahí, del tamaño de tus aportaciones, ese va a ser el tamaño de los excedentes que vas a recibir. El que dio 2,000 quetzales tendrá que recibir un porcentaje mayor que al que dio 800 quetzales o al que dio 600 quetzales. Eso es en términos muy generales. El INACOP tiene procedimientos, normas, inclusive tiene hasta documentos muy especiales para poder entonces orientar a la gente interesada a conformar cooperativas. Y yo, por mis años que tengo de estar en el movimiento cooperativo, he visto nacer cooperativas de todo tamaño, inclusive he visto nacer y no crecer a cooperativas porque la gente no le puso interés. Y entonces hay todos los procedimientos, todas las normas, pero particularmente está la Ley General de Cooperativas que nos orienta y nos dice cómo conformar una cooperativa con el apoyo del Instituto Nacional de Cooperativas. Ya, Byron. Ahora, si quieren, yo de una vez les digo, porque tu respuesta es, ¿y por qué no se forma? ¿Por qué no ha habido una cooperativa Sí, ¿cuáles que son? desarrolle? Porque Yo la respuesta que tengo, Robert dio yo la una... respuesta que tengo es la siguiente. Miren, quiero decirles que yo tuve un amigo canadiense que estuvo trabajando en el área de San Marcos ahí por un proyecto que tuvimos, y él me decía, porque él tenía que estar viviendo en la parte alta en el área de Tacaná. Entonces él decía, yo mis fines de semana aquí en San Marcos me los voy a pasar a Nueva York de San Marcos. Y Nueva York de San Marcos él decía que es San Pedro.
porque encontrás de todo. Encontrás diversión, buenas comidas, de todo, ¿verdad? Toda la gente allá y viene y vive bien, y cuando uno usted en San Pedro ahora, pues ya tenemos edificios, ya tenemos, hay mucha empresarialidad. Entonces el sanpedrano le gusta producir y él no quiere compartir sus iniciativas y su proyecto con otro. Dice, yo me voy solo y gracias a Dios, de cada 10 empresarios de sanpedranos, 9 tienen éxito. 4 tienen éxito extraordinario, pero no les gusta formar una sociedad anónima, no les gusta formar una cooperativa, porque no sé por qué, pero no les gusta. Pero que Quetzaltenango Entonces, estuvo en ese mismo momento, en esa misma situación, y tuvo que dar el salto, porque si nosotros no damos ese salto por eso, de la unión de capitales, vamos a seguir siempre comprando y vendiendo. Así es. Entonces, y no nos olvidemos entonces, ¿qué pasa con, y es exactamente lo mismo una cooperativa y un banco con sus variantes del capital y la conformación? Entonces, para mí, lo que yo he observado es eso, el empresario, vos, por ejemplo, vos, si te pones de carnicero, sos un carnicero exitoso. Y vas a ser y exitosísimo. Pero es difícil que querrás compartir la clave, cómo vender la carne, en qué momento, y compartirla con otros y hacer una cooperativa de vendedores de carne, destazadores y qué sé yo. ¿Me explico? Que en el Petén tenemos una gran cooperativa de los productores de ganado. Entonces, yo lo que veo es ahí que a nosotros somos buenos empresarios en lo individual, pero como herramienta financiera no hemos pensado, por ejemplo, ¿vos crees que no podríamos juntarnos unos 100 empresarios sanpedranos y entre los 100 empresarios sanpedranos juntar 25 millones de quetzales para conformar un banco? Sí, los hay. Te diría que sí. Yo te diría que sí. En 1969 decía Rolando López Godínez que habían 9 millonarios, 1964 habían 9 millonarios en San Pedro y estamos en el 2022. Ahora hay más. Y yo lo sé. No me preguntes por qué. Pues yo lo sé. Pero si vos los hablas, les invitas, les dices, miren, aquí está el banco, quieren invertir 1 millón de quetzales, es difícil que ellos digan, bueno, voy a poner mi millón de quetzales y vamos a empezar el banco y vamos a ver qué pasa. Él quiere saber que quieren encontrar rápido a ese millón de quetzales, quieren juntarlo en 2 millones en 2 o 3 años, y eso no es tan fácil. Entonces, ese es el tema central, no sé si me explico. Somos buenos como empresarios, somos buenos como comerciantes, pero para asociarnos, para hacer una actividad financiera, sea esta un banco o cualquier otra cosa, no. Si no, miren la muestra. Yo no quiero hacer propaganda, pero hay un banco, que es el banco más grande, el que somos el banco, las agencias, el banco de ahí, que yo soy el responsable de que estén ahí las 2 agencias de uno de los bancos, porque no quiero hacer propaganda, ¿verdad? Pero ya saben ustedes de qué banco estoy hablando, ¿verdad? Es un banco que, en honor a la verdad, yo estoy muy motivado, ustedes. Cuando pusimos, Pero aquí tiene 3 agencias. 3, perdón. Cuando pusimos la primera agencia, el gerente me decía, mira, hombre, en San Pedro no va a ser posible. Me quito el apellido, vos le dije, si no. Y mira, cuánto dinero manejamos nosotros, cuánto manejamos de ahorro en eso, cuánto se maneja en el sector cooperativo. Esos 2 instrumentos, el banco que hablo, que menciono indirectamente, y las cooperativas que están operando ahí, manejamos el 90% de los ahorros de San Pedro y manejamos el 80% del crédito que se maneja en San Pedro. ¿Tienen idea ustedes de lo que es eso? Solo ahí lo va a explicar Byron después. Y no quiero dar datos macro porque
situaciones constitucionales, no puedo dar información y éticas. bancaria, no, pero mira, es una cantidad de dinero. Cuando vos agarras los ahorros que hay en los bancos, porque ahora, miren, antes hay que reconocer el Banco Inmobiliario fue el primero que está y sigue todavía ahí, ¿verdad? Es un banco que creyó en el pueblo, pero no pasó de más. Sí. Pero de ahí han llegado más bancos. Llegamos nosotros y llegaron los demás bancos. Y todos tienen trabajo, solo que hay uno que sí son las grandes colas, ¿verdad? Eso es otra cosa. Yo estaba haciendo campaña indirecta yo aquí. Pero esa es otra cosa. Pero entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, de repente hacemos alguna acción, Noel. No es la primera vez que me hablas de esto y siempre has tenido esa inquietud, Yo ¿verdad? lo he ido desde hace mucho tiempo. Y entonces de repente nos juntamos un día, hagamos un coloquio financiero con un cafecito y unas checas y ahí nos juntaremos en un lugar por ahí y pensemos en algo, pues veamos si podemos promover algo o nos incursionamos en una cooperativa que ya esté operando y nos metemos todos ahí para fortalecerla, un buen grupo. O de repente empezamos a pensar en serio en formar un banco en un futuro cercano, porque los bancos regionales y locales ya se agotaron después del Banco de Occidente. Siempre en esa línea de la idea de establecer algo y tratando de buscarle respuesta a esta pregunta, Byron, ¿necesitamos los sanpedranos educación financiera, económica, para poder llegar a hacer ese cambio que tanto necesitamos? Bueno, yo sí creo que es importante seguir comentando algunas ideas ahí que nos dejó Rodolfo. Sobre todo cuando pues no se pueden dar datos, pero me imagino que esos datos han de ser interesantísimos. Estratosféricos. Y bueno, yo lo que he percibido muchas veces es que, digamos, mucha de la cultura empresarial está básicamente focalizada por la práctica. Nuestro empresario es muy pragmático, desarrolla una habilidad y un olfato sobre el mundo comercial, pero a veces hay algunos factores que pienso no se están visualizando. Y lo digo en función de que hoy por hoy, por ejemplo, ya no solo el comerciante sanpedrano es el que está participando, digamos, en generar estos indicadores estratosféricos, como dice Noel, sino cuánta presencia tenemos, por ejemplo, de empresarios que vienen oriundos de diferentes departamentos. Y bueno, vayamos también a la presencia en el municipio y en los municipios cercanos, que pues son capitales, son sociedades anónimas, que son negocios de gran calado. Y que están ya presentes en el territorio y que, bueno, ellos vienen, digamos, con el fortalecimiento no solo de ostentar un capital y de tener una marca, sino de que sus prácticas comerciales pues también se sustentan en asistencia técnica, en investigación y desarrollo de mercados. Y creo que ese factor a algunos empresarios sanpedranos ha de estarles preocupando, porque ¿cómo es posible que, por ejemplo, se estén instalando negocios de gran calado, en donde ya las condiciones de competir en precios y calidad se ha vuelto un poco más complicada? Yo pensaría que esta presencia de comerciantes oriundos de diferentes partes del país o de empresas de gran calado, pues en algún momento va a generar lo que estamos pensando ahorita, que el empresario sanpedrano va a caer en la cuenta que él solo, que un leño solo no arde, sino que necesitamos la sinergia, necesitamos el cooperativismo, necesitamos romper el paradigma ese del individualismo. Eso es, ahí está la clave, ahí está la clave. Ahí me quedo, ahí sería la idea. Estás complementando muy bien lo que yo dije anteriormente. El sanpedrano como empresario, como productor, como obrero es excelente,
pero no le gusta compartir. Somos muy individualistas. Esa es la clave, ¿verdad? Y comparto tu preocupación de por qué la plaza, el mercado de San Pedro, ¿verdad? Es apetecido ya por muchas empresas. Por mi relación en el sistema cooperativo, en el sistema financiero, pues conozco que las empresas dicen San Pedro es un mercado muy importantísimo. Gracias a Dios tenemos capacidad de consumo. Yo diría que sintámonos orgullosos porque tenemos un municipio, yo no sé, pero hace como unos 8 o 10 años y tendríamos que buscar en ese plan ahora. Hay una calificación, ¿verdad, Byron? Clasificación de los municipios. Pero San Pedro estaba hace como 10 años más o menos. Yo leí que estábamos entre los 10 municipios, más importantes de Guatemala. 10 municipios que para calificarse como municipios es su capacidad económica, sus servicios, la educación y una serie de factores. Y estoy seguro, hubo un tiempo que yo oí en alguna discusión que estaban repartiendo alimentos, dijeron, a San Pedro no hay que ponerlo en la lista, pues, porque esos cabrones no van a ir a hacer cola para ir a recibir una libra de café porque van a perder. Es que mucho tiempo nos dimos ese tupé de no necesitar del gobierno y de que todo lo podíamos resolver. Es cierto, pero hay otros factores muy importantes que tomar en cuenta. Por ejemplo, nosotros ayudamos a que despertara y creamos una competencia que la tenemos muy cerca y que ellos sí tienen la educación del cooperativismo, de la unión de capitales, y que están surgiendo con negocios fuertes, negocios establecidos, automatizados, con parqueo, porque tienen la capacidad, también la oportunidad de tener terreno todavía, nosotros ya no lo tenemos. Y entonces yo creo que hay una tarea por realizar, que reunir a cierta cantidad de empresarios y convencerlos, explicarles de lo que seríamos capaces si uniéramos capitales. Porque nosotros, digamos, el desarrollo de San Pedro en el ordenamiento territorial ya va a ser de que el centro ya no va a ser para operatividad de vivienda, sino que se va a ir hacia las comunidades cercanas como San José Caben, como Champoyap. Ahí van a tener que realizarse proyectos de vivienda multifamiliar, porque ya el sanpedrano dentro de 25 años solamente va a venir a trabajar al centro, a su negocio, a su oficina, etcétera, etcétera. Y en las noches va a ir a dormir a la periferia, ciudades periféricas como actualmente está la capital, porque si ya no tenemos terreno para expandirnos en infraestructura, pues están esas áreas. Entonces necesitamos una institución, la academia, las escuelas, los institutos que hablen acerca de la necesidad de la unión de capitales o el cooperativismo, qué sé yo, algo en su lugar. ¿Qué opinas? Y yo comparto totalmente tu pensamiento y tus criterios, ¿no? Otra vez insistiendo, somos buenos empresarios, pero no tenemos. Y no hablemos, oigan lo que voy a decir, pues que está loco que va. No hablemos solo del cooperativismo, que la gente también, entre las familias, que conformen sociedades anónimas, que conformen estas otras figuras que acaba de aparecer y que lo dijo uno de mis compañeros, las empresas de microfinanzas, que están por ley. Las cooperativas, una sociedad anónima, un banco, pero que empecemos a asociar nuestros capitales y nuestras capacidades de producción. Ese es un tema y esa ha sido tu preocupación, Noel y Byron, y creo que deberíamos de, ¿cómo podemos hacer eso? Esto que estamos haciendo ahorita, ya estás haciendo eso, Noel y Byron. Despertar en la gente, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer crecer nuestros capitales?
¿Me explico? Hay puede venir de políticas públicas como un buen consejo municipal. Exacto, un buen consejo municipal que tenga. Yo conozco municipalidades donde tienen la oficina para el desarrollo de las micros y pequeñas empresas. Conozco por lo mínimo unas 5 municipalidades en las cuales yo he ido a compartir con ellos. Cómo a través de una municipalidad se puede ir fomentando el desarrollo y también. Y luego la academia, las universidades. Porque ¿cuántas universidades tenemos operando ya en el municipio, en el departamento? Bastantes. Y los institutos, las escuelas al niño, desde la primaria tenemos que empezar a darle su capacidad de saber sumar y restar y dividir, ¿verdad? Así que, y luego programas como estos, ¿verdad? Haciendo programas como estos, ¿verdad? Este es un buen ejemplo, Noel. Y yo cuando me invitaste, encantado, estando un poco desvelado ahí, porque te conté que acababa de regresar y todavía no hay forma que reponga el sueño. Pero encantado, porque esto es muy importante para el municipio y tenemos que reconocer que el municipio tiene una gran capacidad productiva y que estamos creciendo y que podemos seguir creciendo más. Algo que yo no quiero dejar en el tintero, lo que decía Byron, y fue noticia de la prensa libre de ayer. Están llegando capitales al municipio ya, porque lo sabemos, y en los municipios del altiplano, capitales colombianos, que le van a prestar a los mercados a la gente 2,000 quetzales, 1,000 quetzales, y en la tarde le tienen que dar 2,000, le tienen que dar 1,200 quetzales. Y si no pagan, olvídense. Y este es el trabajo contra el cual las cooperativas estamos trabajando para evitar esos problemas. Y ese es un problema serio que ahora ya se convirtió en nacional. Por eso los invito, si no lo vieron y no lo leyeron, el artículo de Prensa Libre se fue de ayer, del tema del capital colombiano que está trabajando en el área, en todos los municipios. Inclusive han habido casos serios de pérdidas de vidas, que esta gente cuando va a cobrar, si no les pagan, o les pagan. Pero eso es un trabajo que estamos haciendo el sistema bancario, las cooperativas, porque queremos llegar cada día más a que el pequeño y mediano, y sobre todo ese que está en el mercado, que necesita 300, 500, 2,000, 3,000 quetzales, ¿cómo lo accesamos para que llegue a un lugar donde tenga su apoyo financiero, su línea de crédito que le permita trabajar y salir adelante, y no estar trabajando para el prestamista, que es lo más delicado? Es muy importante lo que dijo Byron y yo quiero resaltar. Byron, usted ha hecho un análisis económico de San Pedro, tal vez un poco más profundo que el que hacemos quienes no somos economistas, pero ¿cuáles serían esas potencialidades que tiene San Pedro para despegar y dar ese otro salto del que tanto hemos estado hablando, de un comercio más moderno, con sociedades anónimas, con otras actividades? San Pedro ya dejó de ser virgen porque aquí ya tenemos de todo, solo nos hacían falta los table dance, pero ya también de eso tenemos, ¿verdad? Para ser completamente modernos, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esas actividades, esas potencialidades con que cuenta el municipio? Bueno, a pesar de que territorialmente no tenemos, digamos, condiciones topográficas para expandirnos, nuestro valle, pues en términos de distancia, está muy delimitado, y prácticamente pues las 4 zonas que ocupa la ciudad son 4 zonas que para nada se distinguen en el uso del suelo. Todas son absolutamente comerciales. Las viviendas pues son para dormir y son para rentar y para vender. Hay otra característica, es que el sanpedrano también ha dejado de ser comerciante, porque ese también es un dato importante e interesante.
y se ha vuelto arrendante, ¿no? Es decir, una fuente principal de sus ingresos como familia es dar arrendados los locales. Y ahí es donde pues hemos tenido la presencia de comerciantes oriundos de diferentes departamentos del país. Esa es una condición que se está dando en la actualidad. Siento que a pesar de que también tenemos la presencia de algunos capitales, he visto con alegría que muchos empresarios sanpedranos están también expandiéndose. Se comentaba, por ejemplo, que una de las características del comerciante o del empresario sanpedrano hace 40, 45 años estribaba el hecho de que los 29 municipios en ese entonces venían con destino a San Pedro Zacatepeques, porque acá encontraban productos de toda naturaleza. Aún en ese tiempo, los empresarios y comerciantes sanpedranos también salían en camiones, camionetas y el transporte dispuesto en ese entonces con destino a llenar y hacer posible las plazas de los 29 municipios del departamento de San Marcos. Así es. Era una condición, digamos, poderosa, porque no solamente se llevaba el producto, sino el producto de esa venta también servía para traer productos y venderlos aquí nuevamente. Digamos que era un ejercicio de doble propósito, el de llevar y del de traer, y las dos acciones generaban rentabilidad. Este tipo de manifestaciones se ha ido perdiendo como consecuencia que cada municipio también ha hecho esfuerzos por tener su mercado permanente. Así es. Y uno de los municipios que a mí me asombró, porque de niño lo conocí por acompañar a mi abuela a la plaza de Tacaná, pues ha sido precisamente Tacaná. Yo creo que es el municipio del crecimiento más vertiginoso que ha tenido el departamento de San Marcos. Y entonces tenemos que cada municipio está fortaleciendo su mercado interno, su mercado permanente. No cabe duda que pues también el recurso humano de los municipios, los patojos se han puesto chispudos, han egresado de niveles medios, han egresado de las universidades y también pues están poniendo ahí a concurso sus ideas, el conocimiento que han adquirido como consecuencia de desplazarse a San Pedro, Quetzaltenango y la ciudad capital. Y esa es una característica que está pasando. Pero a pesar de todo ese tipo de condiciones, hay sanpedranos que están poniendo negocios con propuestas bastante interesantes, incluso ya con propuesta arquitectónica, con servicios de atención al cliente de una manera muy, pero muy personalizada. Y entonces ellos son de los pocos que acá están encontrando que el territorio prácticamente está hacinado y que no hay para dónde estacionarse y que no hay para dónde realizar una compra con tranquilidad, pero ellos también se están expandiendo y son propietarios de negocios, de restaurantes que no dejan de ser interesantísimos. O sea, esa diversificación de los servicios que hablaba Noel, incluyendo esos servicios de recreación y tolerancia, pues digamos que son la manifestación. Y complacencia. Y complacencia. Porque venía de un negocio más conservador y se expandió. No, pues ahora pues hay una diversificación tal y bueno, encontramos negocios por doquier y hoy existe una dinámica también interesante. Hoy una forma de ser competitivo es que el negocio tiene que ser más atractivo, con más diseño de interiores, con más menú, incluso ya no solo de comidas típicas, sino comidas mediterráneas. Y hoy estoy viendo cómo, por ejemplo, en el ramo de restaurantes y de cafeterías, se está generando una competencia bastante interesante. Y entonces el consumidor en ese sentido es el que se está viendo desde esa perspectiva beneficiado porque le están ofreciendo lugares cómodos y con muy buena calidad de servicio. Gracias. Ahora bien, ¿sí? Esa unión de capitales también nos debe de hacer pensar que, bueno, si el territorio ya no nos da para más, pues esa unión de capitales va a ser importante, no solo para enfrentar la competencia que ya está puesta en el territorio, sino también con la posibilidad de ir a sentar
nuestros reales, como pasó hace 50, 60 años, donde muchos sanpedranos fincó sus reales en varios municipios, compró Claro. terrenos, hizo Bajo casas. otra dinámica. Otra dinámica, hay que volver a esa dinámica, porque prácticamente esa dinámica es la que estamos perdiendo. Gracias. Antes de continuar. Noel, por favor. Sí. No te quiero ir sin y agarrar lo que acaba de decir el Chavo Bayro. Miren, nosotros fuimos a San Pedro, de San Pedro fuimos a fortalecer el mercado de Malacatán, Catarina, el Altiplano. Siempre hay un sanpedrano en medio. Siempre ha habido un sanpedrano. Eso en todos los municipios del departamento, antes era más fuerte, ¿verdad? Íbamos a vender todos y lo que decía el licenciado, por ejemplo, en nuestro caso, doña Margarita, don Timoteo y nosotros llevábamos para vender jabón, pan, queso, aguacates, todo y de regreso traíamos frutas, ¿va? Carne, bananos, hacíamos doble negocio. Pero siempre hay un sanpedrano, hubo un sanpedrano que creamos esos mercados, que ahora ya los mismos los locales ya se metieron a los mercados, ya es otra cosa. Y luego hay un grupo de empresarios, sobre todo, pongámosles nombres y apellidos porque los conocemos. Los de Totonicapán, los de otros lados, están en distintos lados, ya no solo es en San Pedro, en distintos lados del país. Si me permiten contarles una anécdota de un minuto. Siendo yo consejero de Estado en 1982, cuando el general Ríos Montt se autoproclamó presidente, ¿va? Hicimos una gira al Petén. Y yo iba de chute en el grupo, porque había un grupo en el Consejo de Estado que nos autodenominamos, éramos 10 consejeros los que nos autodenominamos los buenos, ¿verdad? Los que más aportamos, puro patojo yo ahí, pero aportábamos. Entonces el general nos invitaba a giras. Y fuimos a una gira, llegamos a Petén, a San Benito Petén, y bajaron los helicópteros y de repente el general me dijo, ¿qué pasó, Orozco? Ese patojo Orozco, venga para acá, que no sé qué. Tengo una sed, dijo. Y mire, Orozco, vamos a ir a aquella tienda que está allá, le digo, y le aseguro que ahí va a estar su paisano. Y efectivamente, pues, ahí estaba un paisano que tenía la tienda. Se imagina cómo me sentí yo, hasta dónde se fueron los sanpedranos a hacer negocios. Eso para mí es una anécdota preciosísima que la comparto con ustedes, porque claro. Fue bonita, orgulloso para mí. Y el mismo general dice, mire, le apuesto que o es de San Pedro o es de Totonicapán, el de la tienda. Y así es. Siempre vamos a encontrar. Vamos a encontrar sanpedranos en cualquier parte ahora del mundo, ¿verdad? Pero vemos que también están como participantes José Luis y está Carlos. Queremos preguntarles si quieren participar abiertamente. Carlos, ¿estás todavía ahí? Switcher, ¿quiénes están como participantes? Navarro, José Luis Navarro. José Luis, si quieren participar, por favor, desde este momento lo pueden hacer. Y si no, vamos a darle lectura a algunos comentarios. Robert, por favor, adelante. Sí, muchas gracias. Yo creo que coincidimos y nos sentimos muy orgullosos ahí de nuestras raíces. Eso es un hecho, ¿verdad? Pero creo que uno de los grandes problemas que tenemos los sanpedranos es que nos hemos quedado mucho con nuestro legado, con nuestra historia y no hemos tenido, digamos, una mirada al frente y que en determinado momento se puede volver en nuestro acicate, pues, para no, o en el talón de Aquiles para no seguir en esa senda del desarrollo. O sea, todo desarrollo es cíclico, pues, o sea, sube y baja, y en determinado momento se puede perder esa ventaja competitiva. Hay dos cosas o tres cosas importantes que no habría que perder de vista.
Uno, por ejemplo, el transporte. A San Marcos no llegan camiones más de 40 pies de ancho, o sea, tráiler, porque ya no entran, o sea, ya no dan vuelta. Y entonces eso habría que verlo si queremos, si queremos pensar en la sostenibilidad del desarrollo, ¿va? O alguna otra manera de poder solucionar ese problema. El otro elemento es el Internet, o sea, sin un buen servicio, ya no tenemos futuro. Solo uno puede darse cuenta cuántas tiendas de nuestros negocios ya tienen su POS, y creo que todavía son muy contadas, algunas recientes, y en algunos lados todavía le dicen a uno, bueno, le cobro con la tarjeta, pero le cobramos un 5 o un 3%, 5% más. cuando eso desincentiva el consumo, ¿va? Y vean ustedes, la mayor parte de comercios ya modernos, todo el mundo tiene su POS y no le cuestionan a uno para Sí. nada el cobro de esa manera. Entonces yo creo que eso habría que ponerle también ojo para mantener nuestra competitividad. Y el problema de la energía eléctrica, ¿va? Porque todavía tenemos, digamos, un sistema casi que residencial. Si alguien quiere poner una fábrica acá, no hay posibilidades de entrarle. Entonces veo yo que nuestros retos, ya pasamos la etapa de la agricultura como buenos agricultores, como buenos comerciantes, y creo que ahora tendríamos que pensar en algunos sectores estratégicos. Uno, los capitales financieros, ¿verdad? Ya sea por las cooperativas, las microfinancieras, o de repente, ¿verdad? No dejemos de soñar en tener nuestro propio banco. Y el otro elemento es, creo que podríamos muy bien, y de estas pláticas han surgido algunos intentos, ¿verdad? Por ejemplo, la generación de energía eléctrica. El licenciado Orozco, creo que también en el tema de la generación de energía eléctrica a través de cooperativas, tiene muy buenos contactos. En RECA, en los Estados Así Unidos, es, es ya lo hicimos. digamos, un gran ejemplo de generación a pequeña escala de energía eléctrica, y que la ley también de energía eléctrica permitiría que, ya no pensando en la MUNI, sino que de repente también en capitales ahí estratégicos, pues para poder ir generando este tipo de energía, ¿verdad? De servicios, que es muy importante para el crecimiento. Pues es un pequeño aporte ahí también para Gracias. pensar en otras alternativas. Interesantísimo. Gracias. Le vamos Interesantísimo. a preguntar a Carlos, Carlos, si quiere participar de acuerdo a su experiencia, lo acumulado. Si quiere compartirnos algo con relación a algunos proyectos tal vez que se visualizaron en el pasado. Carlos, ¿estás ahí? No. Bien, le preguntamos a don José Luis Navarro. Favor de conectar su micrófono. ¿Ya no está? Bien, entonces vamos a ir concluyendo en que sí tenemos alternativas, tenemos salidas. Lo que ya no tenemos es espacio de tierra, infraestructura, pero que sí es necesario y urgente ir visualizando la planificación del desarrollo para los próximos 25 años. ¿Es así, Byron? Bueno, yo creo que hoy se ha iniciado con este foro virtual. Creo que estamos iniciando un desafío bastante importante. Estamos claros en algunos factores que han sido causa, digamos, de las condiciones por las cuales la sinergia, la cooperación todavía siguen siendo temas pendientes. Hay un predominio hacia la individualidad, pero hay muchos factores que tarde o temprano nos tendrán que obligar, por así decirlo, a pensar en la necesidad de organizarnos, en la necesidad de generar cooperación.
Por el otro, la necesidad impostergable de que se fusione también no solo la integración del tejido económico, porque también digamos que la falta de integración del tejido económico ha sido consecuencia de esa individualidad que estamos hablando, pero vale la pena hacer un esfuerzo por articular el tejido económico en las diferentes áreas. Por el otro, también articular la formulación de políticas públicas con este tipo de esfuerzos empresariales, ciudadanos, en la idea de ir generando esa infraestructura productiva que sugería Robert, el crear condiciones de precompetitividad que hagan posible canalizar todo ese esfuerzo. Y qué mejor si ese esfuerzo pues ya se estructura, se organiza, se canaliza. Creo que eh, el tiempo de que cada quien jale por su lado, pues nos está dejando algunas lecciones aprendidas y creo que el impulso que están tomando otros territorios, porque ese es el gran desafío que tenemos. Sí, yo siempre me he puesto a pensar, por ejemplo, el día en que los territorios de Malacatán, Catarina, visualicen de manera futurible otro tipo de aspectos, otro tipo de infraestructura, incluso espacios para la producción, para la maquila y otro tipo de ideas, pues sería, digamos, un territorio que podría ir ampliándose y aglutinando para sí una serie de servicios que hoy por hoy los prestamos, pero que las personas siempre vamos en búsqueda también de territorios que nos permitan encontrar un empleo, que nos permitan desarrollar nuestras iniciativas empresariales. Es decir, esa dinámica creo que no es de hoy, sino ha sido histórica. El hombre siempre ha buscado el sedentarismo en aquellos territorios donde encuentra fertilidad para su producción o condiciones de competitividad para poder desarrollar sus iniciativas empresariales. Entonces, hoy yo me quedo con que iniciamos este debate. Dos, que pues necesitamos el concurso de todo ese recurso humano. Creo que el municipio, hoy por hoy, pues es uno de los municipios que en los indicadores de los 10 municipios que indicaba Rodolfo en un principio, estriba precisamente en la cantidad de profesionales de manera multidisciplinaria con las que hoy cuenta el municipio y también de muchos profesionales que quieren de alguna manera también identificarse con su municipio, pero muchas veces desde la perspectiva de la administración pública no hay una política de puertas abiertas. Y yo creo que aquí se necesita el concurso y la participación y creo que contamos con elementos valiosos, con sanpedranos que a través de su historia y su experiencia laboral, pues están dejando legado no solo para el municipio, sino para el país. Y qué bueno que contemos con ellos y que pues les abramos el espacio para poder participar. Entonces, yo finalmente pues me siento muy satisfecho de este espacio porque pienso que es el origen de una serie de debates que a futuro pues nos harán repensar el municipio que queremos. Gracias. Gracias, Byron. Rodolfo, cerramos con un minuto. Bueno, Y siempre, yo, previo a esto, Rodolfo, gracias. Creo que el próximo tema podría ser las perspectivas que se abren con la carretera que se acaba que están realizando de Champoyap y que posiblemente nos vaya a conectar con Coatepeque. ¿Qué perspectiva nos va a presentar esa nueva carretera? Un minuto, Rodolfo. y yo pienso entonces el tema fue ahorita el financiero, pero a mí me llamó mucho la atención lo que dijo Robert, ¿verdad? Lo de la electricidad, un tema eléctrico. Sí. El tema de la conectividad es muy importante. Y yo pienso, Byron, Noel y vos y otros podemos, y yo estaría dispuesto a que coordinar una reunión allá en San Pedro y un poco que hagamos megatendencias para el municipio. ¿Qué queremos que el municipio haga en 2, 3 años? Y que en la futura campaña política un grupo de ciudadanos podamos decirle a los candidatos, miren ustedes,
esto es lo que queremos para el municipio, esto es lo que necesita el municipio. Por Claro. ejemplo, con el tema eléctrico, ya lo decía Robert ahí, pues yo he tenido el privilegio, hay muchas cosas que la población no lo sabe, pero yo siempre he estado pendiente del municipio y he sido uno de los que he apoyado a la empresa eléctrica hace algunos años. Hasta hace poco dejamos de trabajar con Enreca ahí en el municipio, pero sí, y aún así todavía no tenemos la capacidad suficiente el servicio de electricidad. Eso hay que fortalecer, las megatendencias, las carreteras y todo esto. Hay que hacer más hoteles. Y yo ahora estoy pensando en un futuro muy cercano, como ya me voy a empezar a retirar de los compromisos que tengo del día a día, y entonces ya estoy pensando y quiero ir a aterrizar a San Pedro, y a San Pedro allá porque quedó un terrenito ahí. Entonces estoy pensando hacer un ecohotel allá. San Pedro y Cabal, ahora ya me diste más elementos, Noel, porque Cabal queda por ahí donde va a pasar la carretera, Por la que supuesto. viene, entonces, y vamos a crear fuentes de trabajo, vamos a hacer lo que, pues no crean que para mí fue fácil venirme de San Pedro el 11 de noviembre de 1971, pero me vine porque no teníamos oportunidades. Y por eso he estado trabajando ahora por crear oportunidades en San Pedro, las agencias del banco, las cooperativas, otro tipo de acciones, para que los jóvenes ahora ya pueden estudiar ahí en la universidad. Entonces, el otro tema sería agarrar unos 10 puntos estratégicos, como decía Byron ahí también, que podríamos tocar en un futuro cercano, como para decirle al futuro, a los futuros alcaldes y al actual y a los futuros, miren, esto es lo que necesita el municipio, ¿verdad? Yo por ahí me quedaría y decirles que te agradezco la oportunidad de darme y aprovechar también que en este mes estamos celebrando el Día Internacional de las Cooperativas, y esto se hace a nivel mundial. Pues para mí este mes de julio tiene cosas muy positivas porque hace 25 años fui el promotor de la creación de la ley de un banco del sistema, y entonces eso también para mí lo estoy celebrando todavía. Así que compartirlo con ustedes es mucho gusto. Y Noel, te felicito por la actividad que haces ahí. Y Muchas Byron, gracias a los dos. Muchas gracias a Carlos, a Robert, al señor José Luis Navarro. Esperamos que ahora estamos empleando esa modalidad de enviarle el link a diferentes personas para que asistan como participantes nada más, y si quieren opinar o preguntar, pues siempre vamos a dar la oportunidad. Carlos Bautista pidió la palabra. Carlos, ¿estás ahí? Sí, buenas noches. Buenas De noches. verdad es un gusto saludarlos y me he deleitado con las aportaciones que tienen y algunos datos interesantes que ignoraba de mi municipio. Muchas gracias, Noel, por esto. Y también me pongo a la orden de los 40 años que tengo de estar aquí en Guate. 30 he estado en el subsector eléctrico. Hemos tratado de acercarnos a las autoridades del municipio. Trabajo para EPM Guatemala. Ustedes saben que EPM es una empresa que nació de una iniciativa municipal y ha tenido un éxito muy fuerte en el área eléctrica. es casi una cooperativa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las experiencias son muy enriquecedoras de cómo se puede hacer. Muchas gracias, Rodolfo y Byron, por los aportes que han realizado esta noche. Y estoy a la orden, con lo poco o granito de arena que podemos hacer por cambiar un poco la cultura que nos dejaron nuestros papás, y que de alguna manera nosotros inclusive estamos heredando a los hijos, y que pudiéramos cambiar algo. Enhorabuena. Muchísimas gracias por la apertura. Y trabajas en una gran empresa. Me siento estamos orgulloso a la orden. ahí. Ahí tenemos terrenito para hoteles también, a la orden. También, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. También a Robert
y a todos los que van a ver este programa. Luis Roberto Navarro como switcher central y un servidor Noel Navarro les expresamos nuestro agradecimiento por darnos su atención por una hora, y creo que con esto estamos haciendo un aporte muy interesante, al menos despertar la curiosidad de los sanpedranos por el cooperativismo, despertar de ese sueño, de ese letargo en que nos hemos mantenido los últimos años, y que tenemos una deuda histórica con los que hicieron ese San Pedro Grande. Yo conocí a Rodolfo cuando éramos jóvenes, conocí a sus papás en la fabricación del jabón. Nosotros les vendíamos la carnaza, el cebo, el cebo, y después llegar a ser el director ejecutivo de la Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas. Es un orgullo, es prueba de que el sanpedrano tiene un IQ bastante elevado, y después te conocí como operario de los Godines haciendo así sacos. Ahí estabas sí, cuando abrigos. fuiste para la capital, ¿verdad? Y, Sí, abrigos. y has llegado demasiado lejos, y yo creo Muchas que hay mucho lo que le puedes aportar al municipio, gracias. Rodolfo. Te agradezco tu Pero, por participación. favor, esto para cerrar, dame 2 segundos. Pues Claro. otra información, no sé si te la pasaron en mi CV, pero por eso estoy celebrando también. Hace 25 años, yo soy, con mi firma, nació el Banco de Desarrollo Rural. Ban Rural. Yo fui, bueno, perdona, hoy sí tiré la campaña, y luego Bestia. honrado Un ahí checano tenía que ser. con tu fondo ahí del parque, pero miren mi fondo que yo tengo. El Claro. cuadro que está, y ahí está mi mamá sentada en la plaza, en el cuadro que tengo ahí, mi mamá Margarita. Sí, la conocí. Conocí a Ese es el Mateo fondo que también. tengo ahí de un cuadro muy precioso que mandé encargar especialmente. Es mi mamá multiplicada, porque fuimos 15 hermanos, y entonces mi mamá ahí está multiplicada en ese cuadro y vendiendo en el mercado. Gracias, Es lo Rodolfo. que pasa. Muy bien. Con esto, pues cerramos este programa. Esperamos volver en otra oportunidad. Por hoy, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Calidad. Feliz noche. Buenas noches. Tuvo que